Pues, hola a todos, estamos con Reyes Jiménez Aparicio, que ha sido profesor de esta facultad desde 1975 hasta 2021. Y bueno, además de todos esos años de dedicación docente, ha sido decano de la facultad desde junio de 2006 a junio de 2014, vicedecano de ordenación académica y alumnos entre 1999 y 2006, secretario de la facultad desde 1994 a 1999, patrono de la Fundación General UCM desde julio de 2019 y presidente de la Conferencia Española de Decanos de Química desde 2007 a 2011, entre otros muchos cargos que has tenido. Hola, Reyes. Bueno, muchas gracias, Robin, por la presentación. Bueno, además, tengo que decir que has sido mi director de tesis, un mentor, y para mí es un enorme placer tener esta conversación contigo esta tarde. Bueno, pues como nos vamos a hablar sobre la historia de la facultad, pues podemos empezar desde el principio. ¿Cuándo te incorporas o cuándo empieza tu relación con la universidad? ¿Y en qué año? Y si realizaste estudios universitarios aquí. Muy bien, yo también estoy muy contento de que seas tú quien me haga esta entrevista. Pues yo entré en la universidad en el curso 1969-1970 y entré en un curso que se llamaba selectivo porque era común para todas ciencias. La única condición que tenía es que tenías que aprobar todas las asignaturas antes de pasar a segundo. Luego en segundo te elegías la especialidad y ya podías continuar con la que hubieras elegido, ¿no? Era un curso un tanto singular, había solo 7 grupos para todas las ciencias, cada uno de los grupos era muy numeroso, pero bueno, no estaba mal, a mí me gustó, yo disfruté en ese primer año de la universidad. ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo era la universidad entonces? Pues en lo sustancial era casi igual que hoy, ¿eh? Tampoco es que hubiera tanta diferencia, pero realmente en la estructuración era muy distinta. Por ejemplo, solo había un catedrático por departamento. Para ser catedrático había que tener un departamento, entonces cuando alguien destacaba mucho y le querían hacer catedrático, le tenían que crear un departamento, de manera que había un departamento de inorgánica y uno de metalurgia, un departamento de química física y un departamento de estructura atómico-molecular y 3 departamentos de ingeniería. Hoy en día, bueno, y luego estaban los adjuntos eran los similares a los titulares de hoy, pero que no tenían plena capacidad docente, pero no tenían plena capacidad investigadora. No podían tener grupo propio de investigación independiente, además que dependían siempre del catedrático. Y luego había encargados de curso y una figura que se llamaba ayudante de clases prácticas, que acabó en el año 74, me parece que tenía esa figura, y que eran estudiantes de doctorado que daban clases de prácticas, pero casi sin remuneración. Luego ya más adelante, en el año con el baby boom, que aumentó muchísimo el número de alumnos, y por consiguiente se pudo contratar mucho más profesorado, se creó la figura de ayudante, profesor ayudante, que ya sí tenía categoría de profesor y ya tenía un sueldo similar al de los becarios de investigación. Y cuando eras estudiante, la relación con los profesores, ¿cómo era? ¿Era cercana? A ver, la mayor diferencia con respecto a la que hay ahora es que entonces a los catedráticos no los veían más que clase, ¿vale? Incluso a los adjuntos. A nadie se le ocurría, o a casi nadie se le ocurría, ir a hacer preguntas al catedrático. Con los profesores de laboratorio era mucho más cercana, básicamente como la de ahora. No tanto como la de ahora, pero era bastante más cercana. Entonces, bueno, con los catedráticos era inexistente esa relación, con los profesores de laboratorio pues era cercana. ¿Realizaste la tesis aquí? Sí, hice la tesis aquí. ¿Y esa relación luego cambia entre directores de investigación y becarios? ¿Eras becario o qué figura tenías? Sí, yo era becario, pero era becario del Consejo Superior de Investigación Científica, porque el Instituto de Química Inorgánica tenía la sede también en el Departamento de Química Inorgánica, entonces podíamos compatibilizar. Yo fui becario del CSIC, becario del CPI y del CSIC durante toda mi tesis doctoral, aunque tenía también una ayudantía, pero era de plena para que fuera compatible. Y bueno, la relación, yo diría que es más o menos como la de ahora. Yo tenía una buena relación con mi directora de tesis.
cambiaba cuando eras estudiante a cuando ya eras investigador? Me imagino. Bueno, yo creo que es que el conocimiento hace el trato más cercano. Uh-huh. Sí. ¿Y en esos laboratorios cómo eran los horarios de trabajo? Pues, a ver, no quiero exagerar, pero yo diría que era de sol a sol, ¿no? Venías aquí por la mañana, te quedabas a comer y nos íbamos, pues depende un poco de las fechas, pero nos íbamos muy tarde, 7, 7:30, 8. Pasamos aquí todos los días. Uh-huh. ¿También de estudiantes? No, yo creo que los estudiantes no han cambiado mucho. Química siempre ha sido una titulación un poco especial, porque tiene, como todos sabéis, claro, las clases por la mañana y los laboratorios por la tarde o a la inversa. Entonces, cuando eres alumno, estás aquí en las clases por la mañana, te quedas a comer y vas al laboratorio por la tarde, o a la inversa. Eso era así antes y es así ahora, vamos, no ha cambiado mucho. ¿Y esas clases entonces cómo eran cuando eras estudiante? No, aparte de las de laboratorio, ¿cómo eran las clases teóricas? ¿Eran magistrales? ¿Se utilizaban presentaciones? ¿Pizarra? Sí, las clases eran básicamente clases magistrales. Se utilizaba la pizarra. Yo me acuerdo de un profesor, el profesor Pérez Osorio, que utilizaba tizas de colores. Muchos profesores utilizaban tizas de colores, pero no tantas en otras clases. Osorio, en el aula magna, que hay dos pizarras, se sube una y se baja la otra, pues entonces empezaba en una esquina, iba hablando, ponía las reacciones, y cuando acababa eso, lo recuadraba, y todo con tizas de colores. Y luego así, llenaba todas las pizarras del aula magna, y cuando acababa, subía esa pizarra, bajaba la otra y llenaba la otra. Al final era un mosaico precioso las clases de Osorio. A mí me gustaba mucho. Uh-huh. Y claro, no había retroproyectores. Cuando los retroproyectores empezaron, yo creo que en los 80, empezamos a utilizar las láminas de acetato escritas a mano. Luego pasaba, que se colocaban en los retroproyectores. Luego pasamos a las láminas por ordenador, después en color por ordenador y luego ya en PowerPoint. Uh-huh. Sí, y además ahora tenemos el campus virtual, entonces me imagino que eso eran o fotocopias o no sí. Habría, o directamente lo que cogíais en el aula. En clase y había muchos profesores dejaban apuntes en la fotocopiadora. Tú podías ir allí, pedirlos, y los fotocopiaban y los pagabas. Uh-huh. Pero no, claro, ya campus virtual, así es, en aquellos años. ¿Y los exámenes? ¿Cómo eran? Los exámenes eran, yo creo que básicamente como los de ahora. La mayor diferencia es que solían durar 4 horas, incluso duraban más de 4 horas, y ahora está limitada la duración a 3 horas o tienes que hacer un descanso a la mitad. Y eso casi no lo hace nadie, por consiguiente, ahora no duran más que 3 horas generalmente, pero entonces duraban más. Había uno muy singular que era el del laboratorio de química analítica, que duraba todo el día. Te daban por la mañana un tubo de ensayo con una disolución que contenía una serie de cationes metálicos y tú tenías que, siguiendo la marcha analítica, decir qué cationes metálicos tenías en esa disolución. Y eso duraba todo el día. Uh-huh. Un examen bastante largo. Y en cuanto a la complejidad, tú que tienes una experiencia docente tan amplia, ¿tú crees que siguen siendo igual de complejos o han cambiado, se han hecho más fáciles? Yo diría que ahora son menos complejos, pero seguramente no es cierto, ¿vale? Porque cada complejidad va de acuerdo a la enseñanza que le das en cada momento. Entonces, los exámenes que hacíamos en el año 80, pues eran muchísimo más largos que los que se hacen ahora, pero de complejidad yo creo que básicamente es diferente en sí misma, la complejidad es diferente, pero para el alumno yo creo que le resulta igual de complejo ahora que me resultaba a mí en el año 70. Uh-huh. No creo que cambia mucho eso. Supongo que cada cual piensa que lo suyo es lo más complejo. Y en cuanto a los laboratorios de docencia e investigación, ¿cómo eran en aquella época? En aquellos momentos eran todos iguales, eran con los muebles que todavía se conservan en muchos laboratorios de nogal, con enfermeras de nogal y normales. Se utilizaban mucho menos las vitrinas que lo que se utilizan ahora, se hacían muchas reacciones en la mesa del laboratorio. La diferencia fundamental, yo creo, entre los laboratorios de entonces y
laboratorios de ahora es que entonces había muchos menos equipos. Las reacciones eran, no se analizaban o se analizaban menos ya solo en los cursos superiores y ahora hay muchos equipos en todos los laboratorios. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Y los de investigación, bueno, hay muchos laboratorios de investigación que están renovados, pero todavía quedan algunos. Yo creo que en primera ya no deben quedar ninguna en la facultad. Había sentidas renovadas, que eran espléndidas, pero que estamos muy deterioradas con el paso del tiempo, pero no han cambiado mucho, yo creo. Ahora hay muchas más víctimas que las que teníamos entonces. Sí, o sea, medidas de seguridad han cambiado, entiendo. ¿Cómo eran entonces? Bueno, mira, una curiosidad que a lo mejor alguien la ha mencionado. Cuando yo entré a impartir el laboratorio de química general, había un guión de prácticas en el que decía que para agitar un tubo de ensayo había que poner el pulpejo del dedo en el tubo de ensayo y agitarlo, ¿vale? O sea, las medidas de seguridad eran muchísimo menores de las que hay ahora. Aquello era exagerado, lo quitamos en cuanto lo vimos, lo quitamos porque no se puede poner, pero había muy pocas propipetas, casi no se utilizaban las propipetas, por lo tanto se pipeteaba con la boca. Y se pipetaba con la boca, pues incluso en cero, que es verdad que entonces no se sabía que era tan venenoso como se sabe ahora. Pero claro, la evidencia, yo creo que se han ido adecuando a los conocimientos que se tienen y ahora hay una evidencia muchísimo más grande que la que había entonces. Yo he visto fotos antiguas de gente haciendo prácticas y he visto a la gente con bata, pero no sé si se llevaban gafas de seguridad. No, Ni se obligaba. La bata sí. La bata siempre ha sido obligatoria, pero las gafas de seguridad empezaron a hacerse obligatorias mucho más tarde. Y decías antes que no había muchos equipos y que bueno, No, pero en los laboratorios no había. Pero luego, por ejemplo, el material de vidrio, había talleres de vidrio, talleres mecánicos, electrónicos. Sí, el taller de vidrio y el taller mecánico han existido desde que yo entré en la universidad y han sido muy, muy utilizados, por lo menos tanto como ahora o más, porque las líneas de vacío, los stents, los recipientes de vidrio se arreglaban en el taller de vidrio y se llevaban al taller de vidrio. El taller de vidrio se ha utilizado muchísimo. Bueno, hemos tenido mucho personal en el taller de vídeo que tenía una relación excelente con nosotros porque le llevábamos continuamente material de vídeo para arreglar o para hacer. Sí, el taller de vídeo. Y el taller mecánico también, se podía llevar al taller mecánico. No había un taller mecánico electrónico como hay ahora. No tenía la parte electrónica, o la parte electrónica era mucho menor de la que hay ahora. Pero sí, también eran muy útiles los talleres. Han sido toda la vida muy útiles y muy útiles. Y bueno, volviendo a tu época estudiante en la facultad, aparte de lo que es la cuestión puramente docente, había otro tipo de servicios en la facultad, es decir, capilla, había biblioteca. Sí. Hemos tenido la biblioteca, que está desde el año, bueno, lleva 20 años en el sitio, en el edificio de la biblioteca. Cambió de ubicación varias veces. Cuando yo entré, la biblioteca estaba dividida, estaba la hemeroteca por un lado y la biblioteca de estudiantes por otro. La hemeroteca estaba donde está ahora el laboratorio de química inorgánica, o sea, justo ahí. Y la biblioteca de alumnos estaba en el hall del edificio A, el que tiene la entrada frente al edificio B. O sea, estaba el mostrador de libros estaba abajo y la sala de lectura estaba arriba. Pero entonces se hablaba muchísimo en la biblioteca, porque la parte de arriba estaba sin vigilancia y íbamos a ir a estudiar, para estudiar en grupo. Ahora no teníamos salas de estudio en grupo y estudiábamos en grupo arriba. Y de allí pasó a la quinta planta del edificio A, bioquímica, donde está ahora bioquímica. Luego pasó en el año 83, me parece, al edificio B, a la sexta planta del edificio B, y luego ya pasó a la habitación. ¿Y librería para adquirir libros había? En todos los años que yo he estado aquí hemos tenido librería unos cuantos años, pero no muchos, ¿no? Yo creo que no resultaba muy rentable y la cerraron, pero estuvo unos cuantos años. En cuanto a la capilla, bueno, pues como todo el mundo sabe, en químicas hay una capilla. El número de capillas que hay en la Complutense lo define la Conferencia Episcopal Universitaria o la Conferencia Episcopal. ¿No? Hay un acuerdo entre la universidad y el rectorado y hay una serie de capillas en la universidad. Y no es muy fácil cerrar una capilla, ¿vale? Porque es un sitio sagrado, bendecido, y no es muy fácil.
Una prueba fueron los problemas que surgieron hace unos años con la Biblioteca de Geografía e Historia, porque el decano no quería cerrarla, quería cambiarla de ubicación. Fue complicadísimo cambiarla de ubicación. Lo que se hizo en química es que la capilla se hizo también sala de grado. La sala de grado, casi todo el mundo pone cuando es en la sala de grado es antigua capilla. ¿Vale? Bueno, lo de antigua capilla no es verdad, sigue siendo capilla. El cuarto que está pasado la sala de grados es la sacristía, ¿vale? Y tenemos un capellán, y hay un capellán que es de ciencias, es decir, que es una de las pocas cosas que todavía se mantienen de ciencias. Entonces, ese capellán dice misa ahí en la capilla de todos los días, cuando le cree conveniente, pero se utiliza, durante el resto del tiempo se utiliza como sala de grados. Pero por eso, cuando surgieron los problemas con las capillas, que cuando hacía historia hubo un movimiento grande, yo siempre decía, en todos los sitios aparecía que Químicas tenía una capilla. Oficialmente seguimos teniendo la capilla. Oficialmente teníamos capilla y la seguimos teniendo. Además, yo siempre he dicho, mira, no me hagáis ningún lío en Químicas no hay ningún programa de capilla, ¿vale? Nosotros tenemos capilla que utilizamos también como sala de grado. Pero sí, lo de las capillas es un poco delicado. Y bueno, como estabas comentando antes lo de la biblioteca, ¿dónde estaba con todos los traslados que ha tenido y ahora el edificio que tenemos? Pero entonces, ¿cómo era? Porque ahora, claro, buscamos bibliografía fundamentalmente por la web. Claro. Pero ¿cómo era entonces las búsquedas bibliográficas? ¿Se utilizaba mucho la hemeroteca? Sí, claro, en ese sentido se utiliza más que ahora, porque la American Chemical Society tiene una publicación que es el Chemical, bueno, la rama de química tenía una publicación que es el Chemical Abstract. Ahí se recogían todas las publicaciones que se hacían en el mundo sobre química, ¿vale? Indexadas con serie de conceptos. Entonces, cuando tenías que hacer una búsqueda bibliográfica, te ibas a la biblioteca, cogías el volumen correspondiente del Chemical Abstract y te iban mirando las revistas que te interesaban, artículo por artículo. Y cuando acabó ese año, pues cogías otro año. Entonces, una búsqueda bibliográfica larga, grande, extensa, te llevaba mucho tiempo. Entonces, cuando hacías la tesis, una parte del tiempo de la tesis había que dedicarlo a las búsquedas bibliográficas en el Chemical Abstract. Luego, el Chemical Abstract lo hicieron online. Entonces, bueno, primero se empezó a editar en CDs y nos mandaban los CDs del Chemical Abstract, luego online, y luego ya se convirtió en la web Knowledge, que tiene lo que era antes el Chemical Abstract. Pero entonces era muchísimo más lenta la búsqueda bibliográfica. Sí. Puedo imaginar. ¿Y cómo eran los planes de estudios cuando tú estudiabas aquí? ¿Cómo los ves en cuanto comparándolos con los de ahora? Pues, a ver, los planes de estudio siempre se han... Yo he vivido unos cuantos planes de estudio, ¿no? Desde el año 69 que entré, unos cuantos. Y todo se mueve en una doble dicotomía. Por una parte, si las asignaturas deben ser cuatrimestrales o deben ser anuales, y por otra, en si los laboratorios deben ser asignaturas independientes de las asignaturas de teoría, o la asignatura de teoría debe englobar al laboratorio, ¿vale? Yo los he conocido de todos tipos, de un tipo y de otro tipo. ¿Y cuál es lo mejor? Bueno, pues yo creo, y así lo influimos cuando hicimos unos planes de estudio que yo estaba en el decanato, a asignaturas largas, es decir, asignaturas anuales, donde los laboratorios estuvieran integrados en la asignatura. Esa es mi opinión, que es ligeramente más favorable a que las asignaturas de laboratorio, o que los laboratorios sean asignaturas independientes. Pero también tiene sus ventajas eso, ¿eh? O sea, nos inclinamos más por esta metodología, pero la otra tampoco es mala. Yo no sabría decir exactamente cuál es. Yo me inclino más por esta, pero la otra tiene sus ventajas. ¿Cómo era cuando eras estudiante? ¿Cómo era? ¿Estaba ligada a la asignatura? El plan de estudios que yo hice tenía 52 asignaturas. Cada asignatura anual, de lo que era, por ejemplo, la química inorgánica, de la mía, pues tenía química inorgánica 1 en el primer cuatrimestre, química inorgánica 2 en el segundo cuatrimestre. Tenía en el primer cuatrimestre laboratorio de química inorgánica 1 y en el segundo laboratorio de química inorgánica 2. ¿Vale? O sea, que estaban independientes. Esa tiene una enorme ventaja, es que los alumnos no lo ponen más interés, pero bueno, al final parece que el laboratorio es más serio, ¿vale? Que aprenden más cuando tienen que aprobar la asignatura. Porque si no, el laboratorio muchas veces, bueno, no me quiero meter en
el número general. Tiene una ventaja. La desventaja es que el alumno puede hacer el laboratorio como es una asignatura independiente y 3 años más tarde hace la teoría. Eso es un desastre. ¿Vale? Por eso cuando hicimos los últimos planes de estudio optamos por unir el laboratorio y la teoría para que el laboratorio se haga muy cercano a cuando se cursa la teoría. Y una curiosidad, y es que a mí me ha sorprendido cuando he sabido que en aquellos años había educación física obligatoria e incluso dibujo para ingenieros en estudios de químicas. Sí, bueno, es que cuando he dicho al principio que yo había hecho el curso selectivo te permitía acceder a cualquiera de las titulaciones actuales de ciencias, ¿no? Matemáticas, física, química, las que existían en aquel momento. Pero un par de años antes también ese curso selectivo servía para acceder a las carreras de ingeniería y por consiguiente había un dibujo obligatorio. Entonces este curso selectivo mantenía el dibujo técnico, que yo creo que era una reminiscencia de aquello. Pero, ¿y la educación física? Quizá porque también en ingeniería, en la rama de ingeniería, que se llamaba química técnica, también era importante. Bueno, yo creo que la educación física y la formación del espíritu nacional, que también existía en aquellos años, en el plan de estudios que yo cursé, había 2 cursos obligatorios de educación física. Uno de curiosidad y los podías hacer cuando quisieras, pero tenías que aprobar esas 2 asignaturas que no las podías aprobar en la misma convocatoria, porque ya cuando yo lo cursé, mucha gente dejaba la educación física para el final y cuando estaba en quinto se daba cuenta de que necesitaba 2 cursos para hacer la asignatura. Bueno, tenía la opción de hacer uno en junio y otra en septiembre, pero sí, era obligatorio. Bueno, pero bueno, es una cosa muy, muy curiosa, la verdad. Y ¿cómo se seguía la calidad docente? Porque ahora tenemos el Docentia, pero no, en aquel momento se seguía de alguna manera la calidad docente. Yo creo que en aquel momento suponía que se aprobaban las oposiciones, ya tenían calidad docente y con eso te valía. No había. Yo creo que la calidad docente la analizaba cada uno en sus clases, pero no había un método para analizarla. Pero la calidad empezó, las encuestas de satisfacción de estudiantes empezaron mucho más tarde. Yo creo que el rector Puyol fue el primero que hizo encuestas de satisfacción. Bueno, Villapalos, no me acuerdo de Villapalos. ¿Y cómo venía la gente normalmente a la universidad? ¿Transporte público? Bueno. Cuando yo entré en el 69, bueno, en el curso anterior al que yo entré, en el 68-69 había un tranvía que venía desde Moncloa hasta la ciudad universitaria, hasta el Paraninfo y volvía a Moncloa. Pero en el año 69-70, cuando yo entré, ya no había tranvía. La gente venía hasta Moncloa o hasta Cuatro Caminos en el metro o en autobuses y luego cogíamos los autobuses universitarios porque el metro se ha inaugurado muchísimo más tarde. Yo creo que veníamos muchos andando, desde Moncloa hacia las facultades venía mucha gente andando. Cuando hacía buen tiempo la avenida Complutense estaba muy, muy concurrida. Ahora también lo está, pero yo creo que entonces era desde Moncloa y ahora lo está hasta el metro. Claro. Y bueno, la investigación, ¿cómo se financiaba? Y muy claro. O sea, mal, entiendo. Mal y poco, pero se financiaba generalmente a través de planes del ministerio. Entonces, no había proyectos de Comunidad de Madrid, de las comunidades autónomas, no había proyectos europeos, los proyectos eran básicamente proyectos del ministerio. Entonces, pues de lo mismo, era 3 años, tienes un proyecto y si te lo dan tienes financiación y si no te lo dan, no ha cambiado mucho. Y bueno, también por esa época la situación de las mujeres estudiantes de la facultad, ¿cómo era? ¿Había muchas estudiantes respecto a muchas mujeres estudiantes respecto a hombres? ¿O? Vale, bueno, como sabía que esto iba a salir, pues te voy a dar algunos datos que he mirado de mi propia experiencia nada más. Pero química tiene mucha tradición en la rama femenina, es decir, siempre ha tenido muchas mujeres, ¿no? De hecho, en mi orla del año 1974, que claro pone licenciado en ciencias, entonces era licenciado en ciencia química y abajo pone sección de química. Bueno, pues en mi orla
que lo conté el otro día, tiene 88 varones y 77 mujeres. ¿Eh? Un 53% de varones, es decir, casi un 50%. Casi. Después, cuando vino el baby boom, el número de mujeres aumentó muchísimo. Y hemos tenido épocas en las que el número de mujeres era muy superior al número de hombres. Yo he contado los alumnos y alumnas que tenía en los 2 últimos años que he dado clase, en el año 2019 y en el año 2021. En el año 2019 tenía un 67% de mujeres y en el año 2020-2021 un 63% de mujeres. Es decir, mayoritariamente mujeres, básicamente un tercio solo son hombres. Es decir, que hay químicas, pero es que esta es una tradición de muchos años. La química ha traído mucho a la mujer desde, yo creo que desde siempre. Y bueno, claro, en aquella época la situación política todavía no, cuando empezaste estudiante, en España todavía había una dictadura y tardaron unos años ahí en llegar a la democracia. ¿Cómo era la situación política? ¿Cómo lo vivíais aquí en la universidad? Pues, bueno, había una situación política bastante convulsa en aquellos años, porque aparte de la situación interna, en aquellos años estaba la guerra en Vietnam, entonces había muchas manifestaciones en la guerra en Vietnam. En el año 70 fue el Consejo de Burgos, que juzgaron a 16 etarras, me parece, y condenaron a muerte a 6, que luego por la presión internacional se les conmutó. Entonces, la situación política era muy complicada, era muy divergente. Teníamos una comisaría de policías en los bajos de físicas, pero había mucha gente en químicas que militaba en muchos partidos. Ya pues eran todos ilegales, pero estaba el Partido Comunista, claro, que era el que más presencia tenía. Había otros partidos de izquierda, la ORT, la Asociación Revolucionaria de Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, que tenían muchos militantes y eran muy activos. Y no había todavía PSOE en Madrid, entonces había algunos grupos políticos socialistas, uno de ellos era Convergencia Socialista Madrileña, que la menciono, que fue luego uno de los gérmenes del PSOE. El PSOE reunió a los grupos socialistas que había en Madrid y formó el PSOE de Madrid. Entonces, ese grupo de Convergencia Socialista Madrileña tenía algunos miembros muy conocidos de nuestra facultad, más conocido de ellos, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Géminis, ¿sabes? Pero también estaban en aquellos años Enrique Carón, Félix Solana, había mucha gente que luego ha tenido mucha influencia en la política nacional que provenía de aquellos años. Bueno, eran unos años en cierta medida muy ilusionantes, porque ya la dictadura veíamos que se estaba acabando, pero no acababa de terminarse, ¿no? ¿Y eso afectaba a la actividad académica? Bueno, afectaba a la actividad académica porque de vez en cuando las protestas eran muy intensas, cerraban la universidad. Entonces yo viví, por ejemplo, cerraron la facultad no me acuerdo qué curso era, no sé si en el año 70, 71 o algo así sería, no me acuerdo. Cerraron la facultad cuando yo estaba en tercero y entonces un profesor nos convocó a hacer un examen cuando la facultad estaba cerrada, y nos convocó en la puerta, cercana a física. Y como estaba la comisaría ahí enfrente, cuando estábamos allí 50, 60 o 70 personas, la policía creyó que estábamos haciendo una manifestación y cargó. Y entonces tuvimos que salir corriendo y no hicimos el examen. Claro, luego nos convocaron otra vez. O sea que sí que afectaba así. Afectaba a la actividad normal si había problemas. Y bueno, sí. Unas cuantas veces, ¿sí? Sí. Y de aquella época, sí, ¿qué es lo que más te viene a la memoria? Es decir, que si no te preguntamos nada, ¿qué es lo que recordarías de aquella época? Pues fíjate, yo, bueno, tengo infinidad de recuerdos de esa época, pero quizá yo destacaría la reforma o ruptura. ¿Vale? Cuando se murió Franco y nombraron nombraron presidente de gobierno, Adolfo Suárez. ¿Vale? Cuando nombraron, yo me acuerdo que estaba de vacaciones cuando nombraron a Adolfo Suárez, bueno, estaba en viaje de novio. Y entonces cogí un periódico, no me acuerdo cuál era, El Pueblo, uno de estos, lo que publicaba entonces, y ponía en un enorme titular que decía sobre el nombramiento de Adolfo Suárez. Error, qué inmenso error. ¿Vale? Porque ni la derecha ni la izquierda estaba de acuerdo con él.
con el nombramiento de Suárez. Pero es verdad que Suárez hizo toda la reforma política y entonces los grupos de izquierda propugnaban no la reforma, sino la ruptura, pero y cuando se hizo el referéndum de la reforma política de Adolfo Suárez, arrasó, ¿vale? Los grupos de izquierda, el PSOE incluido, propugnaba la ruptura y por tanto en ese referéndum la abstención, pero muy poca gente hizo caso, aprobó básicamente por una mayoría aplastante la reforma que proponía. Yo creo que era la ilusión de salir de una dictadura, de tener una democracia, para mí es lo que yo recuerdo con más cariño, aparte de las cosas personales, claro. Y bueno, te estoy preguntando mucho de tu época de estudiante, pero como he dicho al principio, has sido decano de esta facultad 8 años. Entonces, bueno, respecto a esa situación, claro, tú has vivido la facultad desde un punto de vista de un gestor. ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que te has encontrado? Bueno, yo he estado primero secretario, luego vicedecano y luego decano. 8 años de decano, del 2006 al 2014. Y he vivido algunas tensiones, algunos problemas, pero yo creo que para mí la época más difícil fue en 2007, 2008, 2009, cuando surgió el crack económico de la subprime, el problema económico. Sí, de la crisis económica. En la crisis económica. Esa crisis económica nos dejó con unos presupuestos muy reducidos en la universidad reducía a su vez los presupuestos de los centros y tenemos unos presupuestos escasísimos. Tanto es así que la Universidad Complutense tuvo riesgo de desaparecer. El rector Carrillo vino en aquellos años que fue el rector a nuestra aula magna a contarnos algunos de los problemas económicos que había en aquellos momentos y que había un cierto grado, un riesgo elevado de que la Comunidad de Madrid se hiciera cargo de la Complutense. Al final, afortunadamente, no ha sucedido y no se ve ahí, pero para mí esos fueron los años más difíciles. ¿Guardas buen recuerdo de tu época de decano? Sí. A medida que va pasando el tiempo me estoy olvidando de los problemas más específicos y va revelando las partes buenas, pero yo he sido en el decanato, he sido feliz, ¿no? También he sido muy feliz dando clases y haciendo investigación, pero yo tengo un excelente recuerdo de mi centro. Y bueno, acerca de cómo ves la evolución de la universidad, ¿cómo crees que puede evolucionar en un futuro? A ver, yo espero que evolucione bien. Hay un riesgo desde hace algunos años, ¿vale?, que yo creo que no se ha tomado suficientemente en serio, y es lo que suponen las universidades privadas. Las universidades privadas en principio eran todas muy malas. En principio todas. Bueno, las gratuitas no. Se ha existido desde siempre. Las nuevas universidades privadas en principio empezaron por una baja calidad, pero van subiendo cada vez más su calidad. Si nosotros no aumentamos la calidad en la misma medida, nos van a ir ganando terreno, y a mí me parecen un riesgo las universidades privadas. Desde mi punto de vista, se corre un riesgo en las universidades de que suceda lo mismo que ha sucedido en la enseñanza secundaria. Que los colegios privados superen en la mayor parte a los colegios públicos. Y en las universidades yo espero que eso no pase, yo espero que la Universidad Complutense siga siendo no ya una de las primeras del país, sino la más importante del país. Estoy convencido de que eso va a seguir siendo así, ¿vale?, de que la Universidad Complutense va a seguir siendo la primera del país, pero no se puede descuidar. Y mantener una financiación adecuada es imprescindible para que eso suceda. Si la financiación no se mejora, tendremos problemas. Es verdad que en cuestión de educación a lo mejor pueden competir, pero yo quizá, esto ya es una opinión personal, quizá en investigación sea más difícil, ¿no? Sí, es verdad que en investigación no, pero hay muchas titulaciones donde la investigación no es cara. Y la investigación es cara en ciencias, es cara en medicina, en las bio, pero en las otras no está cara. Y en los másteres nos están ganando un terreno, no nos podemos imaginar,
Bueno, ¿tienes algún consejo a la gente joven que se incorpora como profesores investigadores ahora a las facultades de ciencias, bueno, a las facultades de la universidad? Pues yo creo que lo que les puedo aconsejar es que tengan paciencia y voluntad y entusiasmo, ¿vale? Es decir, paciencia porque las cosas no salen tan deprisa como uno quisiera casi nunca. Tienen que tener voluntad de seguir trabajando, de seguir poniendo empeño e ilusión. La carrera investigadora, la carrera como profesor, es una carrera muy bonita, pero tiene muchos años de trabajo muy duro, ¿no? Por tanto, paciencia, voluntad y esperanza. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algún deseo o alguna anécdota que quieras recordar? No. Bueno, si queréis que cuente una anécdota, cuento una anécdota. No me acuerdo qué año fue, que en el año 73 me parece, nombraron un ministro de educación que se llamaba Julio, no me acuerdo del apellido, Julio, que pensó que el año académico debía coincidir con el año económico, porque el desfase entre el presupuesto económico que va de enero a diciembre al académico que es de octubre a diciembre, de octubre a septiembre, pues no debía producirse. Entonces implantó el curso académico de enero a diciembre. Entonces ese año, octubre, noviembre y diciembre, no hubo clases. Empezamos las clases en enero, es decir, tuvimos 6 meses de vacaciones aquel curso. Lo que pasa es que este ministro duró 7 meses. A los 7 meses que cesaron, nombraron otro ministro y este ministro cambió otra vez al año académico de octubre a septiembre. Muy bien, Reyes, pues muchísimas gracias por esta conversación y por compartir con nosotros tu experiencia. Pues nada, un placer haberla compartido con vosotros. Espero que os guste. Probablemente he hablado un poco rápido, porque yo me acelero un poco al hablar de esto, pero bueno,